La Academia Chilena de la Lengua inicia con la lectura de poemas de la escritora Eliana Albala una serie, tal vez, de encuentros distintos, de aproximaciones nuestras. Nosotros queremos compartir la palabra, y qué mejor sino escuchando, recibiendo la palabra de sus creadores. En este caso, Eliana nos va a acercar en gran medida una muestra de sus poemas, de su escritura poética. Antes de eso, junto con agradecer su presencia, necesito acercar a la autora a ustedes un poco más. Para que los seres humanos dispongamos de alguna consolación audible en las horas difíciles de nuestra vida, cuando esto sucede, la prueba de resistir todo aquello nos viene en gran medida a partir de la palabra. Sufrimos, nos condolemos, pero también nos alegramos, y esto lo manifestamos muchas veces en la palabra. En este encuentro, un hilo resistente de la historia es ese vocablo personal, es ese vocablo que tiene más sentido porque está habitado plenamente de nosotros y está invitando a ser habitado por el lector o por el auditor. Eliana Albala nació en Temuco, es poeta, cuentista y estudiosa de la literatura. Durante 45 años vivió en México, especialmente en la ciudad de Cuernavaca. Enseñó en algunas universidades, dirigió talleres literarios y publicó varios libros. El que nos ocupa aquí hoy día, pero no de manera excluyente, es Los que nos fuimos sin las cosas. La cito: un libro que sacude el viento, un libro del que se caen las palabras, palabras poco a poco hechas trizas, como los vidrios que se rompen en las ventanas lentas de las pesadillas. La abrupta salida de Chile, acompañada de su esposo, y el acervo habitual que constituye la familiaridad de la que fue necesario desprenderse, aviva la compensatoria palabra hecha de asimilación, sentimiento, fuerza meditativa, como quien necesitara hallar en sí la aceptación de las imprevistas condiciones en la existencia, para luego seguir adelante. Mucho se podría decir de cada autor, y sin duda de ella. El éxodo obligado corresponde al primer peldaño significativo de esta obra. El siguiente a la fuga y caducidad de todo el repertorio humano. Y lo más contundente es el llamado de lo frágil. La cito: de ese olvido a otro olvido, como si fueran ganas de vivir, como si fuera lluvia que revuelve la sangre bajo los puentes de los ríos. El otro lado de las cosas vivas se prolonga en los que nos fuimos sin las cosas. El lado oculto y el deshacimiento se complementan. Puentes son las cosas, materias señaladas con imperativo de inquirir y de ser sustancias que al par amparan y no son arrancadas. No se trata de posesión, sino de habitar un sitio en el mundo donde esas cosas emiten resplandores de afecto, aunque saben a intemperie. Si no fuera por la memoria con que se aferra la existencia y la palabra la forja, redivivas. Damos pues nuestra mejor bienvenida a nuestro afectuoso recibimiento para que Eliana Albala nos pueda dar a conocer varios de sus poemas, poemas en la voz. Gracias, Juan Antonio, gracias por todo este evento. Y voy a leer entonces algunos poemas
pero realmente estoy emocionada con todo lo que has dicho, la verdad. El primer poema se llama Soy yo misma. Yo misma. Soy yo misma la que se ríe a gritos, la que habla a gritos, como una charlatana de feria, y aquella que practica esa oscura, esa maciza vocación de la soledad por el otro costado, la que quisiera a veces no explotar con su ruido que cae como una flecha inesperada y hiere rostros con la boca abierta. Soy yo misma aquella silenciosa que socava y hunde y condena el ruido, esa que ama el silencio y la oscuridad de las cortinas cerradas, esa que cierra las cortinas y vuelve el día plenamente asoleado en estallido de lámparas. Soy la misma y nada ni nadie desmentirá mi doble esencia de grito irrefrenable y silencio estancado como el agua mansa. Ya, este es un poema un poco más complejo que se llama también de manera complicada. Se llama De personas y reversos y tumbas. Hay un niño que llora a gritos, una campana de iglesia, un claxon, una victrola imponderables. Hay tanta hondura, tanta increíble fuerza más allá de la muerte de los amigos muertos, de las tumbas vacías. Y es un grito que llora en una iglesia, un automóvil mudo pero enfermo, un tocadiscos loco que se persigue a sí mismo con el mismo sonido largo, con el mismo sonido estático de un grito y no sabe si es ruido o si es silencio, el más largo silencio que nunca has escuchado. Del otro lado del alma hay alguien, algo que espera, la imagen de otros ríos, otros mares, azules, otras marchas para seguir el ritmo de los funerales. Y por eso, cuando toco mi flauta a la orilla del tiempo, yo no sé, no lo entiendo, si camino o me estanco, si estás huyendo o me alcanzas, si avanzo o retrocedo. Nunca sabré, sobre todo ese día en que tenga en mis manos un palito, una aguja, para horadar el duro cráneo de los antónimos absurdos, que no son otra cosa que la misma cosa, pero más tarde o más temprano. Este otro poema se llama Casa sellada. Fueron lejos mis pies y me dolieron, pero se hicieron piedra. Mi corazón viviente, saludable, se me llenó de culpas y dolía, pero se me hizo piedra. Me dolía el cerebro de soñar futuro y delinear recuerdo, pero se me hizo piedra. Tantas piedras entre las tuyas y las mías, llenando huecos en tu tumba. Ya. Extrañamente hacia arriba se llama este poema. Allí donde la lavandera baila en los pañuelos y hunde la blanca vela de su sábana, cada verano un río desde siempre me espera. Enredado en la arena al sur y en una esquina del mar, lo encuentro jubiloso, mojado de ternura, deshojando en su lengua la arcilla de mi cuerpo. Yo conocí este río extrañamente hacia arriba. Se alzaba como un látigo frente a los sauces tristes, roedor estridente reptando la quebrada. Amo a este río puro que se escapa hacia arriba porque es extrañamente el agua
que sabe devolverse a su origen, que hacia arriba se empina, se enmaraña, se vuelve enredadera, arbusto, zarza trepadora, copihue transparente. Vino o sangre, es el nombre de este penúltimo poema. Porque no sé soñar, la palabra es la imagen y el juguete. Ella también produce pesadillas y el terror de uno mismo. Mueve los ciclos y los cambios, fulminante, asombrosa, de algún rincón inescrutable y fúnebre, para estallar alucinante la claridad traslúcida del mundo. Entonces, desde otro cielo soterrado, resucita una efigie que te besa, simplemente te besa. Es que has llegado al peligroso abismo de tu propio juego. Es que estás casi a punto de elaborar químicamente la ignorada sustancia de los sueños reales. ¿Existe alguna diferencia entre el vino y la sangre? Imagino un poema esencialmente artificioso, tan bien estructurado como un sueño real. Freud ya lo dijo, complejos hilos sabiamente enredados por los que puede hacerse un mágico viaje, si no a la luna, remontando el espacio por lo menos al tiempo sobre la nave del olvido hasta su viejo nudo inaugural. Pequeño origen todavía lejano, lleno de espigas y de lino. Como la tierra del verano, núcleo que es todavía un poco feto, soñando sobre el agua, que es todavía un poco grito, flotando sobre el aire, para empuñar, imprevisible, el soterrado espejo de la muerte. Ombligo hecho de sedas de los campos claros, capilares conductos en que la sangre de la vida correrá por canales que alguna vez serán los palpitantes ríos del amor sobre el aire caldeado. Nudo incipiente de la luz primera, apaciguando viejos derroches cotidianos, desteñidas rutinas de color amarillo. Sin noches y sin ecos. Un poema tan bien estructurado, tan lleno de inminencias como un sueño real. Freud ya lo dijo, campos que alguna vez pudieron confundirse con un desierto rubio, con un silencio rubio, con un campo de trigo. Un poema tan bien estructurado como esos sueños el psiquiatra interpreta en 22 sesiones por lo menos, sentado en su sillón, buscando esa montaña del color de la nieve, repleta de recuerdos y de secretos desvaídos y de semillas extenuantes que entonan viejos cantos, antiguos campos en deshielo, filtrados gota a gota, humedecidos hilos conducentes de las fibras del alma. El alma que se enciende y se apaga como si fuera un pájaro nocturno, anunciando relámpagos. Un poema que sin duda en esencia, ficticiamente artificioso. Sucede entonces que ondulamos girando, alucinantes, como un águila acróbata sobre el hilo del rayo. Blanco poema con olor a sueño, espontáneo y gratuito. Palabras mar, reales, naturales. Palabras círculo del tiempo, frente al mudo misterio de la noche que cabalga en el viento. ¿Existe alguna diferencia entre el vino y la sangre? En 20 años se depura y asienta
un solo verso ensangrenta. Y el último poema se llama Retrato del autor. Mis mejores arrugas tienen que ser, no cabe duda, aquellas tan sensibles y humanas, profundas, transparentes, que atravesando el tiempo y el espacio, arriban con innegable esfuerzo sorprendente hasta mis hondos rasgos olvidados. Pero también son buenas o mejores las arrugas más hondas todavía, verdaderos carriles, desnudos vericuetos, amplios caminos latentes, cotidianos, más profundos que gráciles, capaces de encauzar holgadamente, sin titubeos ni derrames, los esperados pasos del destino. Bueno, con eso terminamos mis 6 poemas que en este momento. Muchas gracias, Eliana. La verdad es que tal vez si a uno siempre le hace falta precisamente escuchar el poema en la voz, porque el lector escucha o arranca más bien del silencio, pero lo hace naturalmente con su propio registro. El agrado de escuchar a los autores radica más bien en esa revelación, en esa gradual revelación o descubrimiento de lo que hay en esa palabra, que siempre viaje. La escritura tiene siempre un componente viatorio de viaje, porque es un traslado de la conciencia, por un lado, y es una reunión de tantos factores, ¿no es cierto?, que nos llevan a dejarlo por escrito, que esas huellas que disolvería el viento o el agua queden un poco más perennes en la palabra. Pero así como necesitamos escuchar a los autores, también es muy importante escuchar a otra persona en otra voz, que además también es escritora, como el caso de Shlomit Baitul, quien nos va a entregar algunos poemas de Eliana desde su voz, desde su apreciación tonal. Adelante, Shlomit. Bueno, creo que es muy distinto en realidad escuchar a un autor y escuchar a un intérprete. Y así que bueno, espero que mi madre, Eliana, no sé, digamos, porque es primera vez que voy a leer en voz alta algo de ella. Siempre los he leído solita eh, y, y creo que es muy diferente. Pero bueno, aquí va uno que me gusta mucho, que se llama Tengo una niña rubia, que está dedicado a una de sus hijas, que no soy yo. Tengo una niña rubia, graciosamente pájaro. Cuando canta me inunda de secretos. Sucede cada día que se roba palabras como cáscaras y las va sacudiendo de música. Pero ella sabe la extraña magia del viento y mi niña se cuaja de celestes relámpagos. Entonces escucho sorprendidos los antiguos olores de las cosas y el eco de abanicos que sacuden el aire. Sucede, dulcemente sucede, y su voz se va hinchando de callados misterios. Entonces puedo palpar todo el gemido de la garganta al ojo y del signo al recuerdo que se pasea como una dulce paloma dignamente, y por eso, mientras mi niña aprieta las semillas, yo las voy olvidando. Vamos a leer ahora uno que se llama Palabras Caídas, que ya fue
tocado, pero mi madre quería que lo leyera. Un libro que sacude el viento, un libro del que se caen las palabras poco a poco hechas trizas como los vidrios que se rompen en las ventanas lentas de las pesadillas. Este poema tiene un largo título, Y me dices que no eras tú lo que busqué con estas manos de minero o de náufrago. Si nunca has existido, ¿quién eras? Te adiviné, te adivinaba como los que descifran jeroglíficos. Mi mapamundi, todo lleno de rayas, dice que sí estuviste aquí conmigo, equidistante. Y si no, ¿dónde andabas? El sonido metálico insolente de algún piano que desafina lejos o de un arpa tajante, no distingo, me hace dudar. Dame la mano, no te vayas. Eres el infinito que se esconde en las playas sombreadas por palmeras. Tortuga ovípara ahuecada en su concha. Honduras de reloj sin manecillas. Ciego y blanco de asombro. Negación de la cifra. Y bien te busco aún en los mapas del mundo, en los puertos sin islas. Te sigo en las distancias de los puentes más largos. Busco en los orificios lo que quisiste ser, en las enredaderas de las bardas, adentro de los pozos, en la espuma del agua, en los balcones mojados de los ojos que alguna vez lloraron con tus lágrimas. Túnel del sueño que se horada, agujero del ojo que no llora, laberinto confuso, hondura, ombligo, cordón umbilical que se despliega como un largo orificio y te atrapo y no sé tu nombre y me dices que no eras tú lo que busqué con estas manos de minero o de náufrago y a lo mejor no existes y entonces no me importa, no me importa, porque a pesar de ti, sin ti, vendrá el que tú no fuiste, el que no quieres ser, el que no eres. Modernidad. Yo soy feliz con pocas cosas y además muy simples. Que la comida esté sabrosa, que haya café en la casa y también sal. Y aunque las novedades eléctricas no me conturban demasiado, hay ciertos mecanismos de la modernidad que me enternecen casi hasta las lágrimas. Amo las planchas funcionando equilibradas y eficientes y sobre todo pago sin un minuto de retraso mi consumo de luz en las lejanas oficinas de la electricidad para que nunca deje de sonar el timbre. El timbre, ¡ah, qué artilugio promisorio! ¡Ah, qué instrumento taumaturgo! Porque detrás de cada timbre que resuena se halla sin duda humanamente palpitante y mágica, ni más ni menos que una amistosa mano emocionada. Otro poema. Tal vez. Tal vez no he sido bueno porque bebí precisamente el agua que pudo haber salvado a un sediento, porque escribí sin duda alguna frase culpable de haber hecho que un hombre se lanzara al vacío. Esto es lo imprevisible de la palabra y de la vida. Lágrimas. Hay lágrimas felices, no todas son iguales.
Lágrimas hay que van lloviendo a cántaros y cantan sin poder contenerse mientras alguien las pinta de color morado. Otras son dulces, igual que un caramelo, ruedan y bañan los jardines. También las miden por dedales, albos de escarcha, a causa de sus sales tristes. Pero las lágrimas gozosas adquieren poco a poco un leve tinte de color dorado. Saben a mar azul donde palpitan peces que parecen frutas, humedeciendo van abigarrados estas valientes lágrimas que escurren desde mi portentoso lloro extravagante. Bueno, con algunas fallas, pero ahí fue. Muchas gracias, Shlomi. Muy bien. Y quiero preguntarle a Liana, ¿qué siente ser leídos sus textos desde otra voz? ¿Cómo le llegan a usted sus propios escritos, pero desde otra voz? Mira, me ha tocado varias veces que no solo Shlomi, que es al mismo tiempo que ella es poeta, también es una gran actriz y a su vez enseña a cómo leer los poemas a otras personas y a cómo hablar y cómo pronunciar bien, etc. Ese es su arte. Entonces, para mí es un orgullo que ella las lea y encuentro que los poemas que ella leyó están bastante más claros y mejores y más convincentes que los que leo yo. Pero me pasa lo contrario con la mayoría de las personas que quieren, qué sé yo, comenzar alguna reunión o lo que sea leyendo algún poema tuyo y leen muy mal y entonces encuentro que una mala lectura echa a perder el poema completamente. También he descubierto que una buena lectura a un poema común y corriente lo convierte en un poema bueno. O sea, hay un cambio estético en el asunto de la lectura. En el caso de una actriz que te lea, pues es un honor que te lo mejore. Ya yo misma me sorprendí, los que le elegí a la Shlomi, los escuché realmente con mucho entusiasmo, pero al mismo tiempo muy sorprendida de lo que dicen, me dicen a mí más cosas que yo misma me doy cuenta. Es Bueno, decir, las voces nos ayudan a revelarnos, a descubrirnos aquello que está en la entraña de la palabra y que no siempre, desde luego, no es su literalidad absoluta, sino que es esa tonalidad con que se la vive, con que se la dice. Y porque al escribir nos decimos, pero al mismo tiempo les decimos a otros, ¿no es cierto?, para compartir qué cosa, lo humano en sus distintas dimensiones. Muchas gracias, Eliana, muchas gracias porque recupera para nosotros una dimensión muy importante, como es la escritura y la recepción que se hace de ella y la interpretación. Vivir es interpretar, entonces no tenemos otra posibilidad sino ir conociéndonos e ir sorprendiéndonos, como ha dicho, respecto incluso de aquello que surgió desde uno. Efectivamente, la lectura de Shlomi tiene esa calidez, esa convicción. Pero digamos un par de palabras en torno de ella, que es también nuestra invitada y que nos acompaña en esta oportunidad. Todos saben que ella es actriz, pero también es directora de teatro y también es escritora. Y también no significa una minusvaloración o un agregado adjetivo, sino una contundencia de uno de los cauces en que la palabra que ha ejercido ella en sus quehaceres
más, más públicos, más conocidos, como son el cine, la televisión, algunas otras series, nos allega también esa palabra más propia, más íntima, más personal. Todos sabemos, digo, de los talentos que ella ha llevado a cabo a través de distintas obras, en sus interpretaciones de algunas obras de televisión, por ejemplo, La Gran Mentira, por ejemplo, Las Herederas, El Milagro de Vivir, Rompe Corazón, 100 días para enamorarse, entre muchas otras. Acá no podemos ser exhaustivos, sino solamente un acercamiento, es un asomo a una larga trayectoria. En el cine, Antonia, Julio comienza en julio, y así en otras series como Los Venegas, en que, si no me equivoco, interpreta el papel del personaje de Carla. Bueno, esa es Shlomit, actriz, con voz, con talento, con expresión. Pero, ¿qué les parece que escuchemos algunos poemas de ella en homenaje de Eliana, pero poemas personales de Shlomit, quien ha escrito y ha publicado algunos libros, por ejemplo, Escritos para un amor inconcluso, Textos de anticipo, En las intermitencias me quedo. Este es un título bastante sugestivo, pero escuchémosla a ella mejor. Bueno, voy a leer un libro como una presentación. Me llamo Shlomit. Me llamo Shlomit. Nací en Afula, en la Galilea. Me contaban que al mismo tiempo, en el mismo lugar, nació un niño árabe. Viví en Ramot Menashe, el kibutz donde mis padres sacaban piedras todavía. Me trajeron a la América del Sur, la tierra donde ellos habían nacido de padres extranjeros. Así la historia vuelve y se va, gira hacia uno y otro lado, nos lleva sobre aguas torrentosas, náufragos anclando en Buenos Aires para tomar el interminable tren trasandino calado por el frío del carro de segunda. Y aquí me encuentro en Santiago explicando este nombre que tiene algo de Biblia y piedra y calor del aire del desierto y una música. Ese es el libro de textos de anticipo. Del primer libro publicado que tengo, voy a leer un pequeño poema. El libro se llama Escritos para un amor inconcluso. Desnuda desde adentro, desde mis pechos, cordillera adentro, mar adentro lloro tu mirada iracunda. Parece tan tarde. Reina de la luz, ilumínalo todo, dame tu mano clara, princesa del amanecer, ahora que se empieza a helar la tierra, cuídame este amor inventado con promesa de volcanes. Ahora voy a leer un poema que a mí me gusta mucho, no sé por qué, donde incluyo un poema de Sam Shepard. Se llama Exteriores. Magia y calor entre las flores. Me aferro a las crónicas de motel de Sam Shepard. Rosas dobles, dice ella, como en Inglaterra, y se recuesta por dentro, hacia atrás, hacia Inglaterra. Su nariz aspira con fuerza, sus ojos se cierran, la rosa se la lleva volando a su casa. Me emociona siempre. Memorizo qué falta. Este poema es la rosa que me lleva volando a mi casa. ¿A cuál? ¿Me recuesta hacia dónde? Voy a leer
un par de poemas más. Este es un poema dedicado a mi padre. Y está en el libro En las intermitencias me quedo. Me contaron que mi padre murió cuando dormía. Plácido siguió su viaje de la noche a la muerte. Se transformó en un barco negro sin sombra. No tenía timón, tenía alas. No tenía puente de mando, tenía escudos de amapolas. No tenía mástiles, tenía un jardín azteca. ¿Soñará que duerme todavía? Y para terminar, voy a leer un libro que se llama Algunas preguntas personales. ¿Cómo le llega el momento de vagar a los mendigos? A todos nos parece atractiva la farándula, el barrio chino, y la locura cómo nos llega, qué hilo se corta, en qué momento podríamos todos tener la posibilidad de ser locos pájaros solo por un instante. Pero ¿cómo bajar y subir sin estrellarnos? ¿Cómo pasar de la luna al sol sin perder la luz en el cambio? Y los equilibristas, ¿cómo apagan su miedo y lo transforman en zapatilla escarlata, en cuerda floja, en columpio, en polvo blanco? Gracias. Gracias a ti. Shlomit, entonces. Sí, claro, Shlomit. así, se supone que se debería pronunciar así. El hebreo es una lengua grave y aquí somos no, es una lengua aguda y aquí somos graves. Entonces finalmente se transformó en Shlomit. Claro. Y este nombre tiene un significado de paz, por ejemplo. Claro, sí. Y es un nombre como muy del lugar. Mi papá decía que si yo hubiera nacido en Chile me hubiera puesto Millaray. Entonces habría que pensar que es como, podría ser como llamarse Millaray en Israel. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Curioso, ¿eh? Curioso. Pero Sí. el nombre ya desde la antigüedad se decía que se buscaba entregar una esencia, de Sí, un claro. significado muy Y viene importante. de Shalom, que significa paz. Paz, entre tanto, ¿no? Muchas gracias por tu poema, Shlomi. Muchas gracias. Bueno, decíamos que escribir es viajar, sin duda. Y es una forma de desplazamiento sucesivo que hacemos, ¿no es cierto? Desde el ser, del estar, de ir más lejos. Y a todos nos sucede. Si nosotros quedaremos completamente satisfechos por los acontecimientos, por los hechos, no escribiríamos. La palabra nos aguijonea, nos acucia, porque necesitamos decirnos quiénes somos, quiénes vamos siendo. En homenaje a Eliana, quiero leer también un par de textos. He aquí uno muy breve. Estar solo. No tengo a nadie en todo el mundo a quien hablar de ti, sino a ti. No tengo a nadie. Otras bienaventuranzas. Bienaventurado quien aprende a reír y a entristecer, porque en ambos gestos rinde pruebas de ser hombre. Bienaventuradas la lluvia de la pena, la paciencia, cuando enseñan cómo abisman los momentos. Bienaventurado quien despierta a medianoche y no se deja confundir con memorias ni fantasmas. Bienaventurados el antes, el después, este momento, como admirable es también lo que disuelve el olvido. Bienaventurado el instante que nos recluye solitarios para luego respirar la anchura de los días. Bienaventuradas las lentas manos bondadosas en el pedrusco, en el cristal y el mármol solo. Bienaventurada sea la entrevista hermosura que regala fugazmente una endeble plenitud.
Bienaventurados la sombra, la clave, el rabo del viento. A su modo tornan familiar la creación entera. Bienaventurado soy cuando más te echo de menos. Con solo pensarte acude tu amparo de caricia. Bienaventuradas la sonrisa, la soledad de una escalera por donde vamos y venimos de la historia más nuestra. Bienaventurada la mirada con que me regalas el alborozo de estar contigo en labio de alma. Bienaventurados los amigos, el vino, la ventisca, si hacen posible el deseo de mirar hacia adelante. Bienaventurados el nacer, el camino, los adioses, brevedades capaces de anunciarnos el reino. Bueno, yo les agradezco la participación a Eliana Schlobit, nuestro agradecimiento a Paula que nos ha reunido, el aporte que significa la atención de ustedes, los que están más allá, los que escuchan, que sea este un primer motivo de encuentro y sobre todo de nunca olvidar que las palabras necesitan estar habitadas de alguien. Y es eso lo que podemos compartir. Nadie es tan distinto de otro para no coincidir en más de algún aspecto de lo humano. Y la palabra poética es siempre la palabra humana dicha a otros semejantes a propósito de lo que todos podemos vivir. Muchas gracias por este encuentro. La Academia se los agradece. En lo personal también lo hago. Y un abrazo para todos.